Buen día, hermanos, muy buenos días, y estamos a unos minutos de compartir una nueva reunión de recordación, atípica por supuesto porque estamos cada uno en nuestros hogares. Pero respecto a esto quisiera compartir un pensamiento y dice San Juan capítulo 4, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pensaba, ¿no es cierto?, que esta reunión de recordación es algo especial, algo sublime, algo impactante para nosotros. Es fácil caer en la rutina, caer en el rito, en que las cosas siempre parecieran que fueran iguales, y no. Tenemos que tratar de buscar de que esta reunión sea única, sea algo, como les dije, una comunión íntima con nuestro Dios. Y para esas cosas necesitamos tener bien en claro. Primero hay una preparación, ¿no es cierto?, para este momento. Pensaba cuando uno tiene un evento especial o una cita de honor o algo así, nosotros seguramente en nuestra cabeza durante la semana vamos preparándonos. ¿De qué manera? Buscando el detalle de qué me voy a poner, que no me falte nada, que no tenga que salir corriendo a última hora, que llegue a tiempo, qué regalo voy a llevar. Tenemos todos esos detalles. La reunión de recordación tendría que ser para nosotros de la misma manera, una preparación del tiempo para el momento que nos vamos a encontrar con nuestro Dios en la comunión íntima. Dice el pasaje de Lucas 22:15 que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Pensaba, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús también en su ministerio diario nunca perdió el objetivo de que quería estar con sus discípulos. El Señor quiere estar con nosotros en esta mañana y nosotros debiéramos también desear estar. Dios nos hace una invitación de honor. Nosotros tenemos este privilegio, esta bendición de poder hacerlo de esta manera simple, sencilla, pero de corazón, buscando ser aquellos verdaderos adoradores que le adoren a Dios en espíritu y en verdad. Y también pensaba, ¿no es cierto?, en mi ofrenda, en el regalo. ¿Qué es lo que le doy a mi Dios? Pensaba también en este deseo, ¿no es cierto?, que debemos tener de querer estar. Dice un pasaje también ahí en Filipenses 2:13, que Dios es el que pone en nosotros el querer como hacer. Como el hacer, dice, por su buena voluntad. Miren, ni siquiera el deseo, ni siquiera nuestra voluntad es nuestra propia, sino es la voluntad de Dios, sino es el deseo que Dios pone en nuestro corazón. Pensando de esta manera, ¿no es cierto?, veo que es todo muy poco lo que puedo darle a mi Dios, pero esta preparación también me hace pensar, ¿no es cierto?, que en el pasaje del Señor Jesús lavándole los pies a los discípulos, cuando Pedro se niega rotundamente y el Señor le tiene que decir: Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Este lavamiento de pies creo que es la preparación de pedir perdón por todo lo que hemos vivido durante la semana. Si hay un pecado, obviamente que tenemos que pedirle perdón a Dios, y Dios es un Dios justo y perdonador. Pero me refería más bien a las cosas simples de la vida, del andar diario, como puede ser un pensamiento fuera de lugar, puede ser un doble ánimo, la pereza, la fiaca, como le decimos normalmente. Esas pequeñas cosas que también creo que interfieren en mi comunión perfecta con Dios. Yo, tratando de buscar esta intimidad, creo que tengo que venir a los pies de Cristo para hacer esta reunión de recordación de la mejor manera. Pienso que es algo único, especial, que lo puedo hacer, que tengo esta bendición enorme. Y tenemos que tener en cuenta que Dios es un Dios de amor, sí, pero es un Dios de orden también. Y a veces podemos caer en la simpleza de pedir por nuestras necesidades materiales, pedir por algún ser querido que está enfermo. Y creo que también eso interfiere en mi comunión para que sea una verdadera adoración. ¿Por qué? Porque tenemos 6 días para trabajar y un solo día para dedicarle a nuestro Dios. Tenemos mucho tiempo para pedirle y hoy es el día para agradecer. Y también a veces caemos en querer agradecer por todo.
Cuando pensamos en agradecer por todo, no es la cosa cotidiana lo que tenemos que agradecer. No es agradecer porque Dios contestó una oración de sanidad, de necesidad económica, de trabajo. No es eso lo que tenemos que dar gracias a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios por las bendiciones que Dios derrama a través de la obra de la cruz. Tenemos la bendición de haber escuchado su palabra. Tenemos la bendición de haber aceptado a Cristo. Tenemos la bendición de ser llamados sus hijos. Tenemos la bendición de que tenemos una esperanza viva allí en los cielos, una comunión eterna. ¿Cuántas cosas por qué agradecer y tener enfocado que lo más importante es la persona del Señor Jesús? Pensaba todas estas cosas como aquel que busca ser el verdadero adorador, como aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, dice su palabra, ¿no? Y ojalá que cada uno podamos buscar en nosotros qué cosas debo mejorar para agradar a Dios, qué cosas debo mejorar o hacer para poder ser como aquellos verdaderos adoradores, que le buscamos a Dios para adorar en espíritu y en verdad. Que en esta mañana podamos hacer esta recordación con este pensamiento, de tratar de agradar a Dios, de tratar de tener un corazón limpio delante de su persona. Que podamos hacerlo, y es el deseo de que podamos estar un momento más con nuestro Dios en intimidad y disfrutar durante este día en pensamiento, en todo momento, que podamos hacerlo. Que el Señor bendiga su palabra, que bendiga este día, y al estar haciendo cada uno nuestra ofrenda, podamos encontrar que Dios lo recibe de la mejor manera, como un perfume grato. Amén. ¿Quién ha medido en su mano los mares? ¿Quién ha podido formar las estrellas? ¿Quién ha logrado crear de la nada lo que existe y aún con su mano lo sostiene y por su inmensa gracia no lo deja caer? Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Has estado en mis dificultades, sí, sosteniéndome con tu justicia. Sé que en las pruebas me das nuevas fuerzas, tú eres mi escudo y mi fortaleza. Me sostienes con tu inmensa gracia, no me dejas caer. Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será.
fortaleza encontrarán los que confían en ti. Esperanza y nuevas fuerzas, fortaleza encontrarán los que confían en ti. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Tú, quien forma los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador
quebrantado fue para darnos su salvación.
Buenos días, ¿cómo están? Bueno, una alegría nuevamente poder estar así, conectados y disfrutando este tiempo como iglesias. Es muy bueno que podamos estar en este momento todos en simultáneo, reunidos en nuestros lugares, pero gracias a Dios porque tenemos estos medios y podemos seguir en comunión. Hoy quisiera que compartiéramos juntos un pasaje en la Biblia que está en el libro de Efesios, para poder pensar en una expresión que se nos menciona en ese lugar y a partir de ella traerla a nuestras mentes, a nuestros pensamientos y a nuestra meditación. Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos 18, 19 y 20, es una oración que está haciendo Pablo pidiendo a Dios a favor de esta gente de Éfeso. Y le pide a Dios que, como dice el versículo 18, alumbre los ojos de su entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Miren, el pedido de Pablo a Dios, como decíamos recién, era que esta gente, estos hermanos de la iglesia de Éfeso, pudieran entender tres cosas, dice ahí, pero yo quiero hoy centrarme en la del versículo 19. Pablo quiere que ellos entiendan cuál es, y parece que no le alcanzan los adjetivos para hablar de esto, dice cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Estos adjetivos tienen que ver con tratando de abarcar las dimensiones, la supereminente grandeza, algo que es realmente grande, que cuesta describir y cuesta terminar de entender su dimensión. Por eso, bueno, justamente Pablo está orando, para que ellos puedan entender esto. ¿Cuál es? ¿Qué cosa? El poder para con nosotros los que creemos. Yo quisiera que en esta mañana pensemos juntos en esto. En el poder de Dios para con nosotros. El poder de Dios para con nosotros. Y miren, lo primero que nos dice este pasaje es que al final del versículo 19 nos dice que es ese poder para con nosotros es según la operación del poder de su fuerza, es decir, que tiene su origen en Dios. De acuerdo a las dimensiones de Dios, de acuerdo a la dimensión del poder de Dios, es que actúa en nosotros su poder. En Él está la fuente del poder y de acuerdo a sus dimensiones actúa en nosotros. Fíjense si vamos a poder limitarlo. Cuando entendemos y creemos en un Dios que todo lo puede, eso nos enseña la Biblia, que para Dios no hay nada imposible. La Biblia nos presenta una y otra vez términos respecto de este Dios como todopoderoso. Nos habla de un Dios omnipotente. Nos habla de un Dios justamente que todo lo puede, como decíamos recién. Así que conforme es este Dios en el que creemos, conforme es la dimensión del poder que tiene Dios, opera en nosotros los que creemos. Y fíjense, el versículo 20 complementa este concepto para decirnos que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. Es decir, ese poder que tiene su fuente en Dios, que opera en nosotros los que creemos, es el mismo poder, con las mismas características, con la misma dimensión que operó en Cristo. ¿Y qué hizo en Cristo? Lo resucitó de los muertos y lo elevó por encima de todas las cosas, sentándolo a la diestra del Padre con total autoridad. Una semana atrás leíamos acerca de ese pasaje de Filipenses, donde nos mostraba el Señor Jesús con su descenso desde los cielos mismos, entregando todo, vaciándose a favor nuestro, y luego su exaltación. Llegando a la muerte de cruz, Dios también lo exaltó. El poder que actuó en Cristo, de parte de Dios, para lograr esa exaltación desde lo más bajo hasta lo más alto, es el poder que actúa
en nosotros los que creemos. ¿Somos conscientes de esta realidad? ¿Somos conscientes de esta dimensión? Y un paso más, ¿vivimos de acuerdo a esta realidad? Miren, yo quiero que hoy compartamos rápidamente 5 cosas que nos dice la Biblia. Este tema es muy amplio y la verdad que vale la pena tomarnos el trabajo, por así decirlo, de ir a la Biblia y buscar información sobre esto, porque tiene que ver, como acabamos de leer, directamente con nuestra vida y nuestra realidad. Pero yo rescato hoy 5 solamente para mencionar juntos y para darnos cuenta de cuál es la dimensión, qué tiene que ver con nosotros esto del poder de Dios para con nosotros los que creemos. La primera mención necesariamente tiene que ir por Romanos capítulo 1. ¿Por qué digo necesariamente? Porque tiene que ver con nuestro origen. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 1, lo leemos rápido, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Miren, este concepto va muy de la mano y vamos a mencionar algunos versículos sin ir a buscarlos por una cuestión de tiempo nada más, pero va muy de la mano con el pasaje de 1 Corintios 1:18, donde dice que para nosotros los que creemos, este mensaje del Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Esta palabra poder tiene su origen, es una palabra griega que es la que le da origen en realidad a términos como dinámico o en definitiva dinamita, ¿no? Una acumulación de energía que tiene la gran capacidad de siendo liberada, generar una obra, un trabajo muy grande. Bueno, este es el poder. El poder de Dios que actúa en nosotros los que creemos. Y acá lo leemos de nuevo. Es poder de Dios para salvación ¿a quién? A todo aquel que cree. Es decir, todo aquel que deposita su confianza en Dios, que cree realmente en la obra y en los méritos de Jesucristo muriendo en la cruz a favor nuestro, y en que esa obra es suficiente. Dios dice, bueno, el que cree, al que cree, como dijo en el Señor Jesús, ¿no? En los evangelios está registrado eso, al que cree todo le es posible. Y acá empieza, es posible la salvación. Yo no sé si todos los que estamos escuchando hoy, los que estamos participando de esta transmisión, somos conscientes o somos beneficiarios de esta realidad. Si realmente todos los que hoy estamos conectados, ojalá sea así, podamos haber depositado nuestra confianza en Dios. Porque ¿saben qué? Creyendo en esto, a todos los que creen, Él nos dio la salvación. Hay una palabra que es otra palabra griega que va muy de la mano con esto, va en paralelo, que es el término que usa Juan en el capítulo 1, donde dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí no se refiere a este poder, se refiere a la autoridad de decir soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios obró en mí de tal forma que me salvó. Y salvándome me dio esa seguridad, esa garantía de que tengo la salvación, tengo el acceso a la vida eterna. Rescató a alguien que estaba yéndose al infierno para llevarlo a alguien que se está yendo ahora al cielo. Fíjense si no va a tener la misma dimensión que tuvo el poder que obtuvo en Cristo, que estando muerto lo resucitó y lo elevó al cielo mismo. Así hace con personas que se pierden, que están yéndose a la condenación. El poder de Dios en el Evangelio es para salvación. Ahora fíjense, en segundo lugar, en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, versículo 4, leemos por la conexión, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea, una herencia que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuevamente aparece el factor de los que creemos, mediante la fe. En aquellos que creen y que reciben la obra a partir del poder transformador del Evangelio, que pasa personas de muerte a vida, que los rescata, que los salva de la condenación, ahora dice, ustedes, por ese poder de Dios, sois guardados. Así que, en primer lugar, vimos que el poder del Evangelio nos salva, pero ahora vemos también que el poder de Dios a favor nuestro, de los que creemos, nos preserva, nos guarda. Por eso decimos que hay seguridad en la salvación. Por eso decimos una y otra vez, la salvación no se pierde. No se pierde no por cualquier razón, sino no se pierde porque, como dice acá, el poder de Dios es suficiente. Tiene una dimensión tal que nos puede preservar, nos puede guardar. Pablo decía, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Es decir, es poderoso para preservarme. Es poderoso para sustentar mi salvación. Desde el día que creí hasta la eternidad misma, en el poder de Dios hay garantía suficiente para descansar y saber, Él es poderoso, en Él puedo descansar. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, de alguna forma nos muestra de qué manera funciona esto, cómo es que ocurre, y ocurre con una garantía que Dios deja en nosotros. Ahí dice el pasaje que recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo en nosotros. En Lucas 24:49 el Señor Jesús dice, yo les voy a enviar el Espíritu Santo de la promesa y ustedes permanezcan hasta que sean, y dice la expresión del Señor Jesús, investidos de poder de lo alto. Justamente ese poder en nosotros viene a partir de la presencia del Espíritu Santo en aquellos que creemos. Miren, en el momento que creemos, en el momento que aceptamos el Evangelio, somos salvos. Y en el momento que somos salvos, el Espíritu Santo viene a morar en la vida de aquellos que son salvos, aquellos que creen. Y estando el Espíritu Santo en nosotros, tenemos la garantía de parte de Dios de que seremos guardados, de que tendremos acceso a los cielos, de que la salvación no se pierde, y eso es lo que imparte el poder de Dios en nosotros. No es solamente, y este es el punto, no es solamente el poder de Dios a favor nuestro, sino que es el poder de Dios obrando en nosotros también. Por eso, en tercer lugar, leemos en 2 Timoteo, aquel pasaje que tal vez más de uno ya está pensando, 2 Timoteo 1:7, dice Pablo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de, y nuevamente aparece esta palabra, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, el poder de Dios obra de una manera sobrenatural, de una manera espiritual en nosotros en el momento de nuestra salvación, por la proclamación del Evangelio. El poder de Dios obra en nosotros también de una manera que no vemos, preservando, guardándonos para que nuestra salvación sea segura, sea firme en Él. Pero el poder de Dios en nosotros obra de manera tal, porque el Espíritu Santo está en nosotros, para que tengamos un espíritu no de cobardía, sino de poder justamente. ¿Y a qué hace referencia acá? Acá hace referencia a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida aquí en la tierra, a nuestro proceso de santificación, a nuestra vida con las cosas que tenemos que lidiar continuamente. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente estamos teniendo victoria sobre esas cosas o estamos siendo derrotados una y otra vez. ¿Por qué nos tenemos que preguntar esto? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía para que esas cosas, esos desafíos, esos problemas, esas pruebas, esas tentaciones que tenemos que encarar, que tenemos que afrontar en el día a día de nuestra vida, para que no nos ganen, para que no sean mayores a nosotros. Mayor es el que está con nosotros. Mayor es el poder que tenemos en nosotros, porque ese poder tiene su fuente en Dios y porque ese poder tiene la misma dimensión que obró en Cristo resucitándole de los muertos. Así que tenemos el espíritu de poder suficiente para vencer, para superar
cualquier cosa que tengamos en esta vida. Y esto que estoy diciendo no es un speech, una forma de expresar como si fuera una arenga solamente o como si fuera un mensaje motivador nada más. Diciendo, dentro tuyo está la fuerza necesaria para superar y para ganar. No se refiere a esto. Se refiere a darnos cuenta que el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Pablo lo enseña en el libro de Romanos y en otros pasajes más, diciendo, no puede reinar el pecado en ustedes. No tiene por qué reinar el pecado en ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes han sido renacidos, han recibido a Cristo, tienen al Espíritu Santo y el que está en nosotros tiene el poder suficiente de vencer a eso. La salvación que tenemos, que nos salva del efecto del pecado para nuestra eternidad, debería ser el mismo efecto para nuestra vida diaria. Y esas cosas que tenemos que afrontar, deberíamos poder superarlas. Y deberíamos poder decir, somos más que vencedores. Y deberíamos poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y deberíamos poder afrontarlas y superarlas, no porque tenemos capacidad nosotros, sino porque el poder de Dios está a nuestra disposición y obra a favor nuestro. La conclusión que sacamos de esto es que si continuamente estamos siendo agobiados, derrotados, si la mochila es muy pesada, si hay angustia dentro nuestro, si hay derrotas continuamente con el pecado, si siempre tropezamos con la misma piedra, si siempre tenemos los mismos problemas con nuestro temperamento, con nuestro carácter, si siempre estamos arrepintiéndonos por las mismas cuestiones que tienen que ver con nuestra naturaleza caída, como pecadores que somos, es que no está obrando el poder de Dios en nosotros de la manera que debería obrar. Y eso no es un problema en Dios. La Biblia nos enseña, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que no se ha acortado la mano de Dios para salvar. ¿Saben qué significa eso? Que Dios no cambió. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso significa permanece continuamente con las mismas características, el mismo poder inalterable. Y ese poder que resucitó a Cristo de los muertos debería obrar en nosotros con tal fuerza que podamos superar angustias del pasado, tristezas del pasado, frustraciones del pasado y del presente, pecados que no podemos, pareciera que nos tienen dominados, porque el que hace pecado es esclavo del pecado, pero Cristo vino a traer libertad y en Él hay el poder suficiente. Así que no deberíamos vivir continuamente dando vueltas alrededor de lo mismo, sino que en Dios está la capacidad para superar cualquiera de esas situaciones. En cuarto lugar, Colosenses nos enseña en el capítulo 1, y fíjense qué pasaje admirable Capítulo 1 de Colosenses dice, vamos a leer por la conexión desde el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, y dice ahora que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? Dice Pablo. ¿A quién anunciamos? A Cristo. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Y fíjense lo que dice el versículo 29. Para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y esta es la conjugación que tenemos que terminar de entender para apropiarla y para que sea una realidad en nosotros. ¿Cuál es esa conjugación? Bueno, Pablo es consciente, hoy estamos tratando de entender y ser conscientes del poder de Dios. Pablo es consciente del poder de Dios. Pero siendo consciente del poder de Dios, dice, por lo cual también trabajo. ¿Qué quiere decir? Me esfuerzo. Me esfuerzo, pero con los recursos no propios,
sino luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo me esfuerzo, pero sé que no soy yo el que lo alcanza, sino que si alcanzo algo es porque Dios obra a través mío, obra en mí. Lo que Pablo está hablando acá concretamente tiene que ver con el ministerio, con el trabajo en el servicio hacia las personas, el servicio a Dios. Y Pablo dice, yo tengo la intención, anuncio este mensaje queriendo que ustedes también conozcan a Cristo. Que las demás personas también conozcan a Cristo. Que les llegue el mensaje del Evangelio, que sean edificados en Cristo. Y para eso trabajo, me esfuerzo, realmente pongo de mi parte. Pero Pablo dice, mi lucha no es con mis elementos, sino según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Poder para ser rescatados de la condenación, poder para ser preservados hasta la eternidad, poder para vencer todas las batallas que tenemos por delante con nosotros mismos y con las cosas de esta vida. Pero vemos ahora poder para hacer la obra del ministerio. ¿Y cuántas veces podemos fallar en esto pensando que nuestro servicio a Dios está condicionado por nuestras capacidades, por nuestros talentos, por nuestras habilidades? Y nos tenemos que dar cuenta que no hay nada en nosotros, en esas capacidades, que pueda lograr algo productivo para Dios, sino que el fruto que Dios espera recibir y cosechar en nuestras vidas tiene que ver con su poder obrando en nosotros. Y es ahí, cuando entendemos esto, que nuestro esfuerzo, que también debe estar presente, va a tener el resultado necesario. Saben que hay muchos cristianos esforzándose mucho, gastando mucha energía, pero sin cosechar los frutos, o que no cosecharán los frutos porque no lo están haciendo según el poder de Dios. Y no estamos acá para juzgar a nadie, ¿no? Nosotros no somos quienes para decir estos sí, estos no. Lo que sí tenemos que juzgar y darnos cuenta es en nosotros mismos. Si nosotros mismos estamos haciéndolo y de qué manera lo estamos haciendo. Pero acá hay una combinación que tiene que estar presente continuamente. Nuestro esfuerzo. Hace poco leíamos, ¿no? Uno de los miércoles leíamos que teníamos que ser diligentes en lo que tenía que ver con el servicio a Dios. Diligentes, no perezosos, sirviendo al Señor. Y eso tiene que ver con nosotros, con lo que surge de nosotros, con nuestro propio esfuerzo. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con levantarnos del adormecimiento, levantarnos de la comodidad, molestarnos a nosotros mismos para ponernos a trabajar para Dios. Pero todo ese trabajo para Dios tiene que ser sí o sí en la búsqueda de su poder. Porque es cuando buscamos su poder y su poder actúa poderosamente en nosotros que realmente vamos a dar el fruto que Dios espera recibir. Y no van a ser las cosas hechas para nuestros aplausos, para nuestra gratificación, no va a ser para recibir elogios, no va a ser para la palmadera en el hombro, no va a ser para ser reconocidos, no, va a ser para la gloria de Dios. Entonces va a ser el fruto que permanece. En quinto lugar, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra de Dios, aquel pasaje tan grandioso, ¿no? De Pablo renegando, luchando con una realidad que le era contraria y que no quería y que hasta lo entorpecía para poder hacer la obra de Dios. En medio de esa realidad le había pedido, dice el versículo 8, 2 Corintios 12, 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Tengo este problema, Señor, quítalo de mí. Ayúdame, si te estoy sirviendo, decía Pablo. Versículo 9, y me ha dicho, Dios le respondió y le dijo, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. El Señor le dijo no, básicamente. Al pedido de Pablo, el Señor le dijo no. ¿Era un siervo fiel? Sí. ¿Tenía un motivo razonable? Sí. ¿Lo que pedía era para bien de la obra, para el servicio de Dios? Sí. La respuesta de Dios fue no. No lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque el Señor le quería mostrar que su poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo entendió la lección y dijo, no pido más. No pido más que lo quite de mí. Porque yo quiero justamente eso. Quiero que su poder se perfeccione en mí y ver ese poder obrando en mí. ¿Saben qué me enseña esto? Sobre todas las cosas, que su poder a favor nuestro es para suplir nuestra debilidad. Y que nuestra debilidad en realidad no es excusa, sino justamente todo lo contrario. Nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestras falencias no son excusas para decir no puedo. Porque justamente es en nuestra debilidad donde Dios se hace presente y hace la obra con su poder. Cuando nosotros decimos, Señor, hace la obra vos, yo no logro, no lo puedo conseguir, es donde se magnifica la potencia de Dios. No hay excusas en nuestra vida. No hay excusa válida, posible, para decir no puedo. Y no hay excusa no es un reproche, ¿no? No es un llamado de atención negativo, sino todo lo contrario. El mensaje de hoy es para que tengamos conciencia del poder de Dios. Y para darnos cuenta que todas esas cosas que a nuestros ojos son limitantes y que podrían presentarse como una excusa válida, no puedo porque, nos tenemos que dar cuenta de que, eso que para mí pareciera un problema, una limitación, es el caldo de cultivo, digamos, el terreno propicio para que Dios obre con poder en nosotros. ¿En quiénes? En los que llegan a la cuenta o a la conclusión que llegó Pablo. De buena gana me gloriaré en mis debilidades. ¿Saben qué dice Pablo? No me voy a quedar renegando de mis debilidades. No me voy a quedar llorando por los rincones y lamentándome de todas esas dificultades que tengo, de todas esas falencias que tengo, sino que me voy a gloriar en esas debilidades. Voy a ponerlas en el lugar que corresponde en mi vida. No me van a dominar ellas a mí, sino que esas debilidades las voy a poner al servicio de Dios. Es decir, voy a permitir que en esas debilidades Dios se manifieste y se vea su poder y no el mío. Qué difícil que es llegar a este punto. Qué difícil es dejar de lamentarnos y de nosotros mismos presentarnos como víctimas de alguna forma. Qué difícil es salir de ese lugar y decir, no, estas debilidades son el lugar donde Dios puede obrar para buscar sus resultados. Terminamos 1 Corintios capítulo 4 como conclusión. 1 Corintios 4:20, recordá este pasaje. Léelo una y otra vez y medita para ser conscientes del poder de Dios. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Lo leemos de nuevo. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Yo no sé cuál es tu realidad de vida cristiana. Tal vez incluso de los que están hoy conectados en esta transmisión, a alguno ni siquiera se le ocurre hablar de poder y todo esto le parece un misterio. Yo te invito a tratar de hablar un poco más de este tema, si es esa tu realidad, si no entendés esto del poder de Dios. Pero lo que estamos tratando de ver en la Biblia es que la obra de Dios por nosotros es con poder. Lo que Dios hace no es presentarnos un discurso.
La realidad de la vida que Dios nos propone no es un conjunto de filosofías, un conjunto de normas a seguir, un discurso, netamente palabras. Porque las palabras, y esto vamos a coincidir seguramente, las palabras en definitiva no llenan, no transforman, no son suficientes. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos envuelto en expresiones y palabras y discursos que no llevan a ningún lado? Solamente palabras, solamente palabras. Bueno, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando la palabra de Dios habla, cuando la palabra de Dios se expresa, produce, crea cosas, produce transformaciones, tiene un resultado. Y en nosotros debería darse este resultado. Si hemos ido a Él buscando salvación, Él nos salva. Él nos preserva. Él pone en nosotros al Espíritu Santo que nos da el poder necesario para superar, para ganar, para ser cada vez mejores, para tener vidas realmente de victoria. Él nos da el poder necesario para servirle, para que seamos productivos en sus manos. Y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ojalá tengamos este tipo de vidas. Y si nos vemos volando bajo, ojalá podamos meditar un poco más en esto y buscar en Él. En Él está la fuente. Buscar en el Señor. Que Él sea el que nos alimente, el que nos sustente, el que nos dé lo necesario. Y de esa forma tener las vidas que Él espera que tengamos. El Señor nos bendiga. Que podamos seguir meditando su palabra, para gloria de su nombre y para bendición de nuestras vidas también.